testimonio. Algunas veces ya lo hemos compartido en video y todo, ha salido y en internet y eso. Pero hay algunos detallitos que no comenté. Lo digo por lo siguiente, que al final vamos a decir. Antes de conocer al Señor, y aún yo no siendo creyente, el Señor ya tenía sus planes, uno en ignorancia, ¿no? Mis padres ya eran cristianos, curiosamente venían a esta iglesia, cuando era un cuartito, una como bodeguita, todo lo demás era terreno. Y mi madre me había dado un Nuevo Testamento, de esos que le llaman de bolsillo, y yo siempre lo cargaba en el saco y lo traía como protección. Nunca lo leía. Es de los Nuevos Testamentos que al final vienen los Salmos, y ya lo traía en el saco. Yo trabajaba en contrato. Ese tiempo que fabricaban la Rambler, y en una ocasión que me mandaron a Texcoco, por ahí a una maquiladora, iba yo en esa ocasión iba en camión, no había un auto disponible de la compañía, y ahí íbamos en el camión, y una persona indígena, de nuestros preciosos indígenas, hablo de guaraches y sombrerito y todo así. En el camión yo iba tomado del fierro, no había lugar, iba yo de pie, de esos que le llamamos guajoloteros, ¿verdad? De ese tiempo. Y se me acerca y me dice: oye tú, háblame de Dios. Yo, ¿de Dios? Yo, sí. Le digo, pues, ¿qué quieres que te hable de Dios? Dice, sí. Tú dime de quién es Dios y qué es Dios, háblame de Dios. Le digo, ¿de Dios? Y me acordé del Nuevo Testamento. Por eso yo, como cualquier joven normal, pues igual, ¿no? De vez en cuando tomaba y eso. No era tan malo, refiriéndome a andar robando o drogándome, cosas así. Me quedaba mucho por el fútbol. Y pues bueno, tenía la carrera y todo eso. Y me acordé del Nuevo Testamento, entonces ya lo saqué y le leí algo. Y me dice, más. Bueno, entonces ya llegamos a Texcoco y yo me bajo y se baja conmigo. Y me dice, ahora que salgas de aquí, ¿a dónde vas? Dice, yo te voy a esperar para que vayas a mi casa y les hables de Dios. Digo, espérate, le digo, yo no sé de Dios, yo además te leí lo que dice aquí de Dios. Bueno, me estuvo insistiendo y le dije que no. Algo yo no creyente en el Nuevo Testamento que me había dado mamá, y lo traía como su petición, ¿no? Ahí para que me defendiera. Ya entro, veo el asunto y salgo, y ahí estaba. Dice, pues vamos a la casa. Le digo, no, ya son como las 4 de la tarde y yo me tengo que regresar. Me obligó a ir al pueblito de Texcoco. Estaba como a 40 minutos. Yo no sé qué le hablé a su familia, eran como 18, entre hijos y 3, 4 casados. Fue mi primer predicación, estamos hablando casi de 1975. Le di el teléfono, le di la dirección del entonces llamado Distrito Federal. Yo vivía por acá, por el sector popular. Y como las 2 semanas llegó un sábado y tocó y me dijo, ya vine por ti, porque ya hay más gente, ya hay más familia. Ya ven que en pueblitos luego las familias son como de 40, ¿no? Y dice, ¿les gustó lo que nos dijiste de Dios? Le digo, mira, yo no soy predicador y así, te voy a conseguir uno. Dice, no, yo quiero que tú vayas. El hecho es que me volvió a llevar, eran como las 12 del día, y ahí voy, ahí fuimos al pueblito.
Para no hacerla muy larga, fueron como 3 meses. Llegamos como a 60 personas. Yo les predicaba lo que entendía. Estoy hablando no miembro de ninguna iglesia, no bautizado, no pastor, no nada, no doctrina. Y yo les daba lo que Dios me daba a entender. De vez en cuando, pues normal. Las copitas, yo no era muy grosero, por decirlo así. Me cuidaba mucho porque, bueno, estábamos ahí jugando algo de fútbol profesional. Y el hecho es que dije, ¿qué hago ahora? Vine a una iglesia que está en las calles acá, Bautista, está en la 103, y entregué el grupo al pastor Luis Lauro González, un precioso pastor. Le digo, oye, pastor, así, así. Y se quedó sorprendido, ¿no? Y fue, me acompañó, y él se quedó con esa misión. Hasta donde sé, es una de las primeras iglesias cristianas de ese pueblito. Amén. Ahí iniciaba un llamamiento que yo no entendía. Yo seguí igual, yo seguí mi vida normalito. Y de repente, como me cayó bien el pastor, que era bien noble, fui, me senté hasta atrás y al final él predica y dice, ¿quién me acompaña al Cerro de la Estrella? Quienes son de la zona saben del Cerro de la Estrella. En ese entonces, pues era puro cerro. Ya está habitado, ya es lugar turístico en Semana Santa y no sé qué. Y desde chavo íbamos a ir luego a las cuevas, ¿no? Y todo eso. Entonces, de la poca gente que había, se vamos a evangelizar. Yo ni entendía, porque nadie levantó la mano. Y yo dije, bueno, pues ya, no sé, lo acompañé. Yo levanté la mano. Hermano, qué bueno que me acompañe usted. Ya yo por las posibilidades podía del trabajo, y fue un viernes o era cada sábado, algo así, y lo podía acompañar. Un pastorazo, nunca me dijo no fumes, nunca me dijo no tomes, nunca me dijo, aunque yo no era muy grosero, decía las normales coloquiales, jamás. Llegábamos a las casas y me decía, yo le hacía una seña de que si podía salir, ya había quedado con él, si yo tenía ganas de un cigarrito, una cervecita, si me podía salir. No, claro que sí, toma tu cervecita y tu cigarrito, no hay problema. Y yo me salía, buscaba la tiendita, y en esos tiempos pues todavía vendían cervezas, no se lo podía tomar en la tienda sin problema, ¿no? Ya pues me tomaba unas 2, ¿verdad? Para la calor. Ya regresaba a la casa con mi cigarrito y ya él seguía dando la enseñanza. Una vez dijo, y ahora el hermano les va a dar su testimonio. Digo, pues, ¿cómo testimonio? Dice, sí, lo que pasó ahí, que Texcoco. Digo, bueno, ya les conté. Fueron 3, 4 veces que ahí también di el testimonio con él. Él me predicó con su ejemplo, con su manera de ser. Nunca me habló del Señor directo a mí. Como yo tenía economía, alguna vez le compré una sala para él, zapatos a sus hijos cuando veía que estaba bien falto de economía. Él era noble, un gran pastor, un gran siervo, muy amoroso. Y ya pasó el tiempo. Yo me retiré porque dije, no, pues ya quiere que esté yendo ya cada 8 días, no, ya no. Y volví a ir. En otras palabras, me volvió a llevar el Señor porque yo no entendía, ¿verdad?, lo que estaba ahí pasando. Y luego dijo, y tenemos una misión, una iglesita en Texcoco. Dice, ¿quién me acompaña? Y nadie levantó la mano. Y dije, pues yo. Dice, otra vez, hermano. Por eso yo no iba a los cultos. Dejé de ir, nomás fui esa vez y le empecé a acompañar ahí al cerro y nunca me paré en los cultos. Volví a ir y otra vez le empecé a acompañar ya a ese grupo. Me hizo maestro de niños y me dijo, mira esta parte de la Biblia y les enseñas esto. Recuerdo que mi primera clase era cuando la barca y que los discípulos tenían miedo. Y les hice traer 2 cubetas y hicimos barquitos de papel.
y ahí medio le inventé y les enseña y les gustó mucho. Al otro domingo me dijo, ¿vienes otra vez? Le digo, no, pues que esto no es lo mío, yo tengo que, estaba en un stand-by del fútbol, digo, luego ya tengo que entrenar otra vez. Y dice, no, pues tú vente, dice, ya ves que nadie viene. Y en ese, como 2 o 3 meses que no jugué, pues hay un exámenes en la escuela profesional. Agarré los fines de semana y como no jugaba, pues andaba tomando. Entonces, llegaba tomado a dar la clase. Nada más le daba la clase a los niños como podía y me llevaba un balón. Y después les daba como en 15 minutos la clase. Y como había un patio grande, luego los ponía a jugar. Y todos felices. Y yo con la cruda realidad. Pero él nunca me dijo no. Los niños me agarraron un cariño. Porque pues, siempre les llevaba pues, por la zona, ¿no? Dulces y ropita y eso. A todos, pero yo tenía mi clase. Los maestros se enojaban porque yo me salía y ponía un desorden y todos en clase y yo ya jugando con los chavos, ¿no? Y niñas, fútbol y todo eso. Yo ya estaba sirviendo al Señor sin ser, es que uno se acuerda, sin ser convertido, sin ser creyente. Y el Señor mismo nos usó para establecer esa misión, esa iglesia. Y ya pasó el tiempo, estuvimos como 3, 4 meses. Y ya pasó el tiempo. Esto fue antes de 1980. El 18 de julio de 1980, el pastor Adolfo Álvarez, que es mi hermano, me invitó a orar por un joven endemoniado. Como yo tenía interés si existía eso, ya la película del exorcista la había visto como 20 veces. Como yo veía mucho los ovnis y esas cosas, desde niño muy abierto, muy espiritual, cosas raras, fui. Ahí es donde fue mi primera experiencia, era una posesión del joven. Ya esto lo he dado muchas veces, lo voy a concretar. Es cuando yo le digo al Señor, sánalo, sálvalo y te entrego mi vida. Y es cuando siento eso caliente en mi cabeza y baja, toca la planta de los pies y sube. Entiendo ahora que era el Espíritu Santo. Amén. Y me dio una fuerza espiritual y en el nombre de Jesucristo, en ese entonces lo mencionábamos en el nombre romano, su nombre original es Yeshua HaMashiach. Y bota el joven y ahí se empieza ¿cómo se llama? A tener convulsiones. Ahí empieza conversión y llamamiento. Al otro día me salgo del trabajo, le ministramos 3 meses. Recuerdo que me decía el pastor, ¿cómo aprendiste a orar así? Porque era el primer caso de él. Y cuando él se acercaba al joven endemoniado así como drogado, ojos en blanco, gruñendo, y yo le ponía la Biblia como protección, ¿no? Y él me decía, lee la Biblia, pero yo temblaba todo de miedo, ¿no? Pues leía al revés la Biblia. Entonces, cuando le dije, déjalo, le dije, Señor, sánalo o libéralo, yo te entrego mi vida, y sentí eso caliente. Entonces ya el calor que fue bajando me quitó el temblor de la cabeza, pero todo lo demás seguía temblando y como seguía bajando ese calor, iba quitando el temblor hasta las piernas. Y cuando ya me cubrió de abajo hacia arriba, como hace rato les decía, se me fue todo el temblor, el miedo, y ahí fue investido por el Espíritu Santo. Amén. Pero yo no le entendía. Fueron 3 meses y medio donde leí la Biblia completa 2 veces, a la par trabajando, pero sin ir a la iglesia. Al otro día ya no, lo poco que fumaba, ya no decía groserías. Y llegué a contarles el trabajo. Pasó esto, y un poseído, y bueno. Y ya diario me preguntaban, ¿y qué pasó? No, pues así y X, ¿no? Después de 3 meses y medio él queda libre. Y el pastor me invitó a su iglesia para escuchar el testimonio de él. Él se llamaba Francisco, hijo de papás brujos de un pueblo de Oaxaca, de abuelos brujos de una dinastía de brujos, ¿no? Por ahí.
El hecho es que él queda libre, ya da su testimonio y el pastor me presenta, ni iba a la iglesia, repito, y ya acepté al Señor públicamente en la iglesia, pero ya el Señor había hecho la obra desde ahí. Lunes de esa semana, al otro día, ya me sentí, si existen los endemoniados, los poseídos, y quise volver a fumar, pues apagaba el cigarro. Y me decían, ¿cómo le haces? Yo, pues es mi truco. ¿Cuál truco? Pues, me lo apagaba el Señor y les daba y digo, a ver, préstame el tuyo. Y le fumaba y se apagaba. Digo, ya ves, pero no te digo mi truco. ¿Cuál? Luego tomaba, ya saben que en comida siempre la copita, me raspaba. Entonces le cambiaba todo y me raspaba. Tomaba cerveza y me daba asco. Y voy al doctor de la compañía, hablamos de miércoles. Si no tienes irritación, inflamación, nada. Picante, café caliente, agua fría, pastillas de mentol, puedes tomar, comer. Le digo, sí, te irrita. No, nada. Es que no tienes nada, dice, es psicológico. Y me acuerdo que le dije, te entrego mi vida. 3 días. Le digo, ¿a poco tomaste mi vida? Ya empiezo como Job a quejarme. Nada más te dije por el chavo, así le hablaba a Dios. Si nada más te dije por él y perdonó, yo no voy a andar ahí de aleluya. Jueves, seguí quejándome, diciéndole al Señor, y el viernes me habla otra vez el pastor y me dice, hay otro caso. El sábado vamos a ese caso, otra vez de posesión, bien tremendo, bien fuerte. Y duró como 3 semanas. Ahí el pastor estuvimos juntos una semana y las otras 2 semanas ya me tocó solo. Tiene una personificación de 7 demonios. Y cuando hacía como un viejito se encorvaba, como que se arrugaba. Luego como animal se ponía en 4 patas. Por ahí tengo anotados los como que personajes, ¿no? 7 demonios, pero sí tomaban en parte característica su cuerpo. Fue una experiencia muy fuerte para estar solo. Luego me hablaban 2, 3 de la mañana y estaba ella, su esposo. A partir de ahí, en la calle alguien me jalaba del saco, ayúdeme. Yo no tengo dinero, pensando que quería dinero. Dice, no, tengo una hermana endemoniada. Digo, ¿cómo sabes que yo te puedo ayudar? Dice, pues no sé. Llegaba a las oficinas de otras empresas y la secretaria recepcionista platicando de algún familiar endemoniado. Y decía, oiga, ¿usted me puede ayudar? Digo, ¿yo por qué? Dice, porque esto no lo platico con nadie, lo estaba platicando con mi amiga y no me dio pena que usted me escuchara. ¿Usted me puede ayudar? Y así seguí, y así siguió el ministerio. Yo no entendía que ya tenía un llamamiento oficial, porque 5 años atrás, desde que iba hacia Texcoco y que fui a predicar y se hizo una misión y se hizo una iglesia, ya el Señor me estaba dando señales. Amén. Contando de 1980 para acá, fue un 18 de julio. Ya son 37 años sirviendo al Señor. Aquí son 35. Yo ya no soporté y me fui al seminario. Y estando en el seminario, un varón dijo, yo estoy yendo a una misión en Texcoco. El fin de semana teníamos obra práctica y teníamos que ir a algún lugar. Yo estaba yendo por los volcanes, una iglesia que siempre me gustó, los pueblitos y eso, y ahí estaba haciendo mi obra misionera. Y ese varón dice, hay una niña que tiene como 10 años y nació sin piernas. ¿Cómo le llaman? ¿Muñones? Solo así. Dice, y se arrastra en una tablita. Yo quiero ver si alguien consigue una silla de ruedas. Y pasó como un mes y nadie dijo yo. Entonces, yo no sabía exactamente qué lugar de Texcoco. Esa vez recuerdo que yo había ahorrado dinero para mi licencia, porque no tenía para la licencia, para comprar unos juegos de columpios, resbaladillas, porque había mucho terreno para que los niños jugaran, los niños de aquí que venían a la iglesia. Y hacía falta una grabadora, porque como no había
grupo ni nada, cantábamos himnos y poníamos pistas y se había descompuesto la grabadora. Entonces me faltaban ahí como 200 pesos de ese tiempo, que eran buenos, ¿eh? Tenía yo creo como casi 3,000 para los juegos, para la grabadora, y la licencia. Entonces me puse a buscar la silla de rueda en periódico. Solamente encontré 2 direcciones, pero muy caras. Y encuentro la de una casa por la Moctezuma, recuerdo. Y voy, y toco la puerta, y está entreabierta, y dice, pásele, una voz de un hombre. Y entro, y en la sala puros cuadros de textos bíblicos. Dije, son cristianos, es creyente. Le digo, ya pasé, por acá a la izquierda, a la recámara, y entro, y era un hombre que le faltaban las piernas. Y lo veo ahí en una silla normal. Él usaba muletas con una habilidad asombrosa. Entonces cuando le digo, oiga, usted el anuncio y así, dice, sí. Digo, ¿y cuánto cuesta la silla? Dice, pues 1,500. Dice, ahí está. Es que a mí me regalaron esa nueva. Y yo dije lo de la licencia, lo de los columpios, lo de la grabadora. Le digo, bueno, pues sí me alcanza. Si me da 200 más, también de esas 2 llantas de refacción que están nuevas. Y dije, bueno, pues le voy a llevar la silla con sus llantas de refacción. Y la compré. La metimos en un carrito que teníamos ahí todo viejito, obvio sin economía. Las llantas lisas, los limpiadores nunca le funcionaban. Y bueno, ya para qué les cuento, ¿no? De película. Cuando llegamos al seminario y bajamos la silla, era la hora de la comida del seminario, y todos vieron que bajamos con la silla porque me llevé a un hermano del seminario y aplaudieron y todo y eso, ¿no? Entonces ya le digo al hermano, oye, pues yo el domingo no voy a ir allá por los volcanes, te acompaño para ir a llevar la silla de ruedas. Dice, no, pues qué bien y gloria a Dios. Y ahí vamos. Ya llegando a Texcoco, le digo, oye, ¿y dónde es? Ya se me olvida el nombre del pueblo ahorita. Y dice, pues por aquí y aquí. Le digo, oye, ¿de casualidad no está el pueblito así y así? Dice, sí. Yo empecé a llorar porque me acordé que cuando no era creyente, fui maestro de niños ahí, por el pastor que me empujó, que yo no sabía, y bueno, estuve de maestro, ¿verdad? Y porque es una misión que se estableció, y cuando llegamos a 60, 70, lo entregué y se hizo iglesia. Ahora regresaba ya, cuando era ya iglesia, con su templo. Y llegamos con la silla y fue algo impactante. Como 10 de esos niños de antes, ahora ya adolescentes, algunos jóvenes, me abrazaron. Me decían, usted era mi maestro, y me abrazaban llorando. Y me dijeron, pero ya no toma. Porque llegaba luego así medio, y les daba la clase. Pero el pastor sabía que tomaba, que no iba a la iglesia, que no era creyente. Y aún así siempre me dijo, ve tú, porque nadie iba a darles clase. Fue un testimonio hermoso, cómo el Señor mueve y teje todo, ¿verdad? Si yo tomo el tiempo como si fuera ya el llamamiento, fue desde el 75, pero oficialmente fue un 18 de julio de 1980. El martes el Señor nos permite 37 años sirviéndole, y aquí 35. Nos dio la gracia de ser el templo, el área educativa y todo lo que hay, ¿no? Las casi 400 iglesias, contando las que hay en Europa, en África, Centroamérica, Canadá, Estados Unidos, y donde hay obra misionera, a grandes rasgos, ¿no? Que es una bendición muy bonita. Los videos que nos permitió producir, que andan igual en varias partes del mundo, y las conferencias que hemos dado igual en Europa y varias partes del mundo. Y un día fuimos a predicar a Texcoco, no a esa iglesia, y al terminar la predicación en esa iglesia, una hermana me abrazó llorando y no me soltaba. Mi pastor. Le digo, dice, ¿no se acuerda de mí? Le digo, no.
Si me veo en el espejo y luego digo, ¿quién es este? ¿Quién soy? Soy yo, ¿no? Y dice, yo era niña y usted era mi maestro. Ya era señora ella, ya hablamos de unos años después, y me recordó cuando yo di mi primera enseñanza, no siendo creyente, en ese lugar de ese pueblito. Digo, ¿cómo quieres que me acuerde si eras una niña, no? Y ya me empezó a platicar. Eso fue antes, 5 años antes de 1980. Nosotros contamos a partir de 1980, porque es cuando ya vino el cambio, un 18 de julio. 18 de julio es el martes. Esto lo damos como testimonio a esta iglesia hermosa que nos ha apoyado en un ministerio que no es de un hombre, es de todos, dando gracias a quienes han estado en diferentes etapas y que han apoyado y servido al Eterno, ¿verdad? De ahí que esta parte del testimonio nunca había contado, pero bueno, aquí estamos agradeciendo las oraciones, amor y todo lo que reciben de parte de ustedes. Amén. En que nos han aguantado y en un respaldo de Dios bonito, porque sí hemos fallado, pero de una manera que ese respaldo nos mantiene en la obra. Amén. Voy a pedir a la hermana Esther como diaconisa que haga una oración a nombre, a nombre de la iglesia, en agradecimiento. Amén. Para que ore. Padre bendito, Padre celestial, Padre amado, en esta hora te damos gracias por la vida de nuestro pastor, porque tú, Señor, lo has elegido desde antes de que naciera para que dé fruto y ese fruto permanezca. Gracias, Padre, por el honor que me permite de orar por este siervo, Señor. Síguelo levantando con poder, con autoridad, con denuedo, para que nos siga cuidando, Señor, como nuestro pastor que es. Gracias, Padre, porque bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que lo cuides, lo protejas como a la niña de tus ojos y lo sigas levantando, Señor. Fortaleza y esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, para que todo lo que toque en sus manos prospere. Gracias, Padre. En nombre de mi Señor, Yeshua HaMashiach, en el amén. Amén y amén.